Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta, muy personal, de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, nos encontramos inmersos desde hace unos días en la disputa de la competición de la Supercopa de España. Más bien deberíamos llamarla la Supercopa de Arabia, a juzgar por dónde se disputa. Estamos a escasamente una hora de la celebración de la final, la tan buscada final, como sucede año tras año, entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que eliminaron respectivamente en sus semifinales a Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. El FC Barcelona se deshizo con una facilidad supina por 5-0 del Bilbao, y el Real Madrid, como siempre, polémicas mediante, venció por 2-1 al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, me centro en el encuentro en la segunda semifinal, en la que enfrentó a blancos y a colchoneros. El Atlético de Madrid, desde luego, mereció mucho más de lo que finalmente obtuvo. Pero bueno, como digo siempre, en el fútbol no hay una tabla de clasificación que refleje los merecimientos. Los partidos se tienen que ganar, sea contra quien sea. Sabíamos que nos íbamos a encontrar un encuentro igualado, un encuentro reñido, un encuentro competido, que, como se suele decir, se decide por detalles, y así fue. Concretamente, en el minuto 1, una polémica falta favorable a los intereses del Real Madrid, tras una pésima colocación de la barrera de Jan Oblak, que se confió por lo alejado del lanzamiento. Bueno, pues terminó con el balón en el fondo de las mallas tras un lanzamiento de Fede Valverde. Eso en el minuto 1. A partir de ahí, pues todos los posibles esquemas o todas las posibles lecturas del encuentro se te van al garete y te toca improvisar casi jugada tras jugada. El Real Madrid llegó 2 veces a puerta, metió 2 goles. El encuentro en ciertas ocasiones fue un monólogo de juego del Atlético de Madrid contra el Real Madrid, que demostró una vez más el porqué de toda la polémica que está suscitando esta temporada el juego que está realizando. Fue un partido verdaderamente horroroso del Real Madrid, pero le dio para ganar al Atlético de Madrid, que tras el segundo gol de Rodrigo acortó distancias con un cabezazo de Alexander Sørloth. El resto ya lo sabéis. Entre el cansancio propiciado por el lugar, la climatología del lugar en el que se disputa la final, la altura de temporada en la que nos encontramos, etcétera, etcétera, bueno, pues finalizó con los jugadores prácticamente de los dos equipos arrastrándose por el terreno de juego. Pero, como suele suceder, y cuando el Real Madrid no tiene la brillantez que los mortífagos de él esperan, pues para que no se hablara de la pésima actuación del equipo de Xabi Alonso, o para que nadie se preguntara el por qué no había imágenes sobre un posible penalti por mano de Rüdiger en el área del Real Madrid, bueno, pues había que hablar de otra polémica. Y en este caso, como ya sabéis, me estoy refiriendo a ese rifirrafe que tuvo lugar entre Cholo Simeone y el Malcolm X de Hacendado, más conocido como Vinicius Jr. A juzgar por las imágenes que ofrece Real Madrid Televisión, perdón,
Movistar Plus. Bueno, pues el Cholo Simeone, sin venir a cuento, pretende provocar o desestabilizar o sacar del partido a Vinicius diciéndole que, acordate de lo que te digo, Florentino te va a vender. A ver, en el fútbol que yo entiendo, que es el fútbol que hemos visto todos, en el que todos recordamos imágenes de nuestro querido Luis Aragonés, que Dios tenga en su gloria, provocando a Fernando Hierro, diciéndole feo más que feo, provocando a Darko Kovačević, el delantero de la Real Sociedad, diciendo que eres malo, que eres muy malo, mientras Kovačević se reía, porque son cosas que pasan en el terreno de juego, porque en el terreno de juego se dicen auténticas barbaridades en un Atlético de Madrid, Real Madrid, o en un Talavera Socuéllamos. Sucede así, ha sucedido, y espero que siga sucediendo porque forma parte de la salsa del fútbol. Bueno, pues, como quien estaba por medio era, como digo, Malcolm X, de todo a 100, pues se formó la gozadera. Acompañado de esto que cuando Vinicius Junior fue sustituido, pues hubo pitos en el nuevo estadio Santiago Bernabéu de Lleida. La verdad es que la afición del Real Madrid yo creo que se puede sentir bastante identificada con lo que había en Lleida. Pero bueno. Pitos que yo creo que eran al cambio, no a Vinicius como tal, como digo, viendo el tipo de público que había allí. Pero bueno, que el Cholo Simeone aprovechó para volver a picar a Vinicius Junior, diciéndole, mira, te está silbando, te pita todo el campo. Bueno, pues como digo, ya se formó la gozadera, el Cholo Simeone es esto, el Cholo Simeone es lo otro, todo el mundo ataca a Vinicius, si esto lo hubiera hecho Vinicius, no sé qué, no sé cuánto. Pero, como decía, a juzgar por las imágenes de Movistar Plus, esto fue lo que sucedió, una provocación sin mediar acto previo del Cholo Simeone. Y utilizando estas imágenes, pues los mortífagos que han descansado durante la Navidad salieron en tropel a criticar la actitud del Cholo Simeone. Los mismos a los que se la ponía dura cada vez que José Mourinho hacía una de las suyas mientras era inquilino del banquillo de Concha Espina. Porque da bastante vergüenza escuchar a Roberto Palomar, escuchar a Alfredo Duro, escuchar a la cucarachilla Juanma Rodríguez, pero sobre todo a la marioneta más ajada de Florentino Pérez, como bien le describió el bueno de Isaac Fouto. ¿Cómo fue lo que dijo? El trompetero de Florentino Pérez, el mamporrero, perdón, de Florentino Pérez. Bueno, pues salió diciendo que el Cholo Simeone básicamente era un impresentable y un indecente. Esto lo dice el que no se cansa, jornada tras jornada, de insultar a los árbitros y a todo el colectivo arbitral. Esto lo dice el que era el admirador número 1 de las gansadas de José Mourinho. Y esto lo dice el que irrumpió en el plató de Punto Pelota con una pancarta que decía Mou, tu dedo nos señala el camino. Se puede ser hipócrita al nivel de Juanma Castañazo, que es el rey de los hipócritas, pero este tío es el emperador de la hipocresía. Ciro López, que ya veis para lo que ha quedado, para pegar 4 berridos diciendo tonterías en Twitch y repetir la misma operación en el partidazo de COPE. Bueno, también sirvió esto para que la marionetita de Florentino Pérez, que además de Ciro López, el señor Tenebroso tiene otra marioneta, hoy en día se le conoce como entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, y de marionetita porque este ya como mendiga cariño, como suplica atención, pues se ve obligado a decir tonterías que posiblemente no piensa. Además de eso, deja claro cuál es su nivel de... No sé cómo decirlo, no sé qué palabra utilizar, su nivel de valentía, de caballerosidad, de integridad,
defendiendo a quien más patadas está pegando en su tolosarra trasero para que abandone el Real Madrid, que no es otro que el Malcolm X de Hacendado. Salió en rueda de prensa diciendo que Simeone no es un buen deportista, al hilo de lo que hemos comentado que sucedió con Vinicius, y que para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival, y todo lo que pasa en el campo tiene un límite. Esto lo dice Xabi Alonso, que si hipócrita es Ciro López, no se queda corto el pacifista Tolosarra, porque este es el que escupió a Iniesta, si lo recordáis, tras unas semifinales de Copa de Europa entre el Real Madrid y el Barcelona. Este es el que insultaba día sí día también a Xavi. O este es el que dice que no todo vale en el campo, el que le soltó a Mascherano durante la disputa de un partido: cállate, que en el Liverpool tú jugabas para mí. Otro cabecilla de la hipocresía. Pero bueno, esto sucedió con todos. Esto sucedió, como digo, con todos los mortífagos, con toda la cla del señor tenebroso que salió en tropel a defender al Malcolm X de Hacendado. Pero hoy tú aquí, que al día siguiente aparece un vídeo en As Televisión, que creo que era del Daily Motion, en el cual, y lo dejaré en la descripción del vídeo, aunque en la cuenta de Twitter del Fútbol de Lucho también se encuentra, bueno, en el cual pues aparecen, se ve claramente que el Cholo Simeone está dando instrucciones a sus jugadores, hasta que Vinicius se acerca a comentarle algo tanto a él como al banquillo, que según fuentes atléticas, parece ser que se mofa sobre la no señalización de un posible penalti justo unos segundos antes sobre Giuliano Simeone. A partir de ahí es cuando el banquillo del Atlético de Madrid salta, y salta el Cholo Simeone con esa gracieja que además, joder, quien dice la verdad yo creo que tampoco tiene de qué arrepentirse, ¿no? De que Florentino te va a echar. Pero salvo estas, no hay imágenes que hayan encabezado telediarios, no hay imágenes que hayan compartido todos los medios de comunicación, salvo, como digo, quizás esto que apareció en la web de As Televisión. Y como siempre, pues la verdad no es algo que a los mortífagos y que a la prensa en general le interese difundir. Salió después, que la verdad es que bastante acertado, ¿no? A mi modo de ver. Al día siguiente, un tuit del Atlético de Madrid en el que decía: es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El modus operandi sí que es un clásico. Tal cual. Firmo con mi puño y letra. Pero esto es lo habitual. Estas historias ya sabemos de qué van. Pero claro, da desde luego vergüenza ajena escuchar a Xabi Alonso diciendo lo que vale o no vale dentro de un terreno de juego, o escuchar a mortífagos como Ciro López hablar de indecencia o de ser un impresentable, cuando de esto él podría dar auténticas lecciones magistrales. De hecho, las da cada vez que abre la boca. Volviendo un poquito al terreno deportivo, fue gracioso escuchar el miércoles a la cucarachilla Juanma Rodríguez. Hizo un perfecto ejemplo de lo que es poner la venda antes de tener la herida. Ya sabéis, si recordáis, como decía al principio, el miércoles 7 se enfrentaban en la primera de las semifinales de la Supercopa el FC Barcelona y el Bilbao, y los blaugranas le infringieron tal correctivo que yo creo que la Gabarra debe tener ya
varios boquetes en su línea de flotación. Ese 5-0 que los culés, como digo, endosaron a los leones, que eran gatitos. Vale, que estos se quejen de, ya sabéis, ¿no? Que el Bilbao va presumiendo de valores, el Bilbao presume de catedral, de un estadio que tiene 2 días, pero bueno, van dando lecciones tanto los jugadores, el entrenador, la institución en muchas ocasiones como tal, sobre que esto no es esto no se debería de disputar, esto quita protagonismo a los aficionados, ¿no? Pues lo tienes bien sencillo. En lugar de poner el cazo para los 2 o 3 millones de euros que recibes, te quedas en Bilbao entrenando en Lezama, que a juzgar por lo que sucedió el otro día en la semifinal es algo que necesitáis. Pero bueno, como digo, la cucarachilla, que ese día yo creo que llevaba jersey de cuello vuelto para que no se le pudieran ver sus miserias apretándole el cuello después de esta semifinal, se marcó un titular diciendo que esta competición no tiene, no que esta competición, sino que no tiene ninguna validez, que el FC Barcelona gane 5-0, que el Athletic de Bilbao se debería haber retirado y no disputar esta semifinal en tanto en cuanto, ya sabéis, Negreira no se aclare, bla, 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 que el Real Madrid y el Atlético de Madrid no deberían disputar la final, fuera el que se clasificase, frente al FC Barcelona, mientras no se aclare de Negreira, patatín y patatán, es decir, venda puesta antes de la herida. Ya sabéis el discurso. Si el Real Madrid pierde, es que esto no tiene ningún tipo de validez. Es que el Barcelona no puede celebrar ningún título en tanto en cuanto no se aclare todo el tema de Negreira. Es decir, que si nos endosan 10, Dios así lo quiera, esto no vale para nada porque la competición está adulterada. Pero eso sí, si es el Real Madrid el que vence, Dios trate de evitarlo, vencemos a pesar de la enorme mafia arbitral en contra de nosotros. Esto es muy viejo, Juan Manuel. Vale, que tú tampoco eres un chaval, pero esto es muy viejo. No has inventado nada. Es intentar dar más valor a un título, en el caso de conseguirlo, y es quitarle todo tipo de validez si finalmente te derrotan. ¿Ves cambiando un poquito, por favor, los usos y costumbres periodísticos que utilizas? Porque se te han quedado bastante anticuados. Hombre, claro, luego cualquiera te ve en el chiringuito disfrazándote de Nico Williams o haciendo el imbécil diciendo las tonterías que dices y uno piensa, joder, ni Juanito ni Juanazo, un término medio. Pero bueno, todo lo tuyo, Juan Manuel, que es hacer el ridículo día tras día. Por cierto, creo que el pasado viernes, al hilo de la clasificación para semifinales en la Copa África de Marruecos, en el que, bueno, está destacando, al menos en goles, Brahim Díaz, bueno, pues empezó ya la campañita de atacar a Luis de la Fuente, diciendo que cómo es posible que este hombre no tuviera sitio en la selección española. Joder, Juanma. Pues a juzgar por los números que tiene en el Real Madrid, tampoco es que tenga mucho hueco. Porque si vamos a tener que llevar a la selección a un señor que ha jugado 12 partidos, ninguno de ellos completo, en el actual Campeonato Nacional de Liga con el Real Madrid, que no ha metido ni un gol, y que ha disputado tantísimos minutos, como por ejemplo 15 contra el Villarreal, 4 contra el Getafe, 2 contra el Elche, 12 contra el Bilbao y 7 contra el Alavés. Si un tío que el único gol que tiene a su favor en lo que va de temporada ha sido frente al todopoderoso Khairat Almaty, al que el Real Madrid creo recordar que derrotó por 0-5 durante esta edición de la Copa de Europa, si este es el que tiene que ir a la selección sí o sí, cuando resulta que no es ni siquiera fijo en el Real Madrid,
Pues que venga Dios y lo vea y explícame quién tiene que ir a la selección. Pero eso sí, tampoco te voy a hacer mucho caso porque ya dijiste tú, ese pedazo de patrioterilla 2.0, que tú en el Mundial ibas con la selección que más jugadores del Real Madrid llevase. Claro, es que españoles en el Real Madrid es complicado llevar. Eso por un lado. Pero demuestras una vez más el personajillo que eres. Como digo, ahora se disputará la Supercopa. La final, perdón. Media horita, escasamente. No me gusta hacer de pitoniso. No creo que el FC Barcelona vaya a arrasar al Real Madrid, o me sorprendería enormemente, puesto que no creo que el FC Barcelona vaya a jugar con el Real Madrid como lo hizo contra el Bilbao, ni creo tampoco que el Real Madrid vaya a hacer un partido tan desastroso como el que le planteó al Atlético de Madrid. Pero esto es fútbol, cualquier cosa puede suceder. Hacer un pronóstico es inútil. Otra cosa es el deseo, pero hacer un pronóstico es verdaderamente inútil. Pero sí que hay algo que puedo pronosticar. Si los blancos vencen, ganamos contra todo y contra todos. Si el Real Madrid pierde, mugrienta Supercopa Negreira. Hasta el próximo vídeo.